Bueno, buenas tardes a todos. Desde Anshan Atlántico Magdalena le queremos dar la bienvenida a esta nueva sección del Comité de Comercio Exterior, donde el día de hoy tenemos un conversatorio donde vamos a abordar temas claves para la proyección internacional, como lo son las alternativas para la apertura de cuentas e inversiones en Estados Unidos. Como siempre, le agradecemos a Erwin Blanco de Blanco de Castro Abogados por traer estos temas junto con José Luis Salgado de RCM Colombia, que son nuestros líderes de comité y siempre están como actualizados y pendientes de qué es lo importante para los empresarios. Y en el día de hoy, pues tenemos dos invitados muy especiales, internacionales, como lo son Bonel Martínez, que es el fundador de Being Well Management, y Jairo Gil, que es el director de Global Management Advisory. Entonces, en el día de hoy esperamos que este tema sea de interés, que puedan solucionar dudas, inquietudes y que sea un espacio ameno para todos. Así que bienvenidos y adelante. Muchas Muchas gracias, Juan. gracias. Las palabras de bienvenida y por supuesto a todos los asistentes a este comité que hemos organizado precisamente para todos los afiliados y partes interesadas de la temática que hoy en día vamos a tratar. Vamos a llevar el siguiente orden. Vamos a iniciar con Bonel y Jairo, que pues harán una intervención relacionada con la temática de las cuentas que se pueden abrir y las inversiones que se pueden tener en Estados Unidos con un foco particular en el mercado colombiano dirigido hacia el mercado americano. Posteriormente, José Luis Salgado y mi persona nos ocuparemos de hacer algunas aproximaciones relacionadas con los aspectos legales, fiscales y contables que de la legislación colombiana se deben observar al momento de tomar la decisión de o abrir una cuenta o cuentas en Estados Unidos o realizar una inversión colombiana en Estados Unidos. Entonces, sin más, le quiero ceder la palabra a Jairo y a Bonel para que de parte de ellos, con la bienvenida, por supuesto, y el agradecimiento, puedan dar inicio a la intervención. Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Muchísimo gusto. Mi nombre es Jairo Gil. Soy un asesor financiero y banquero privado. Me dedico a representar a muchas empresas y entre ellos a muchos colombianos. Muchísimas gracias por invitarnos. Esperamos que la información que les vayamos a dar sea contexto muy bueno para ustedes y que pues lo disfruten. Se lo dejo a mi compañero Bonel. Y buenas de mi parte a todos. Muchas gracias por su tiempo. Sé que hay que coordinar ciertas y agendar ciertas cosas para poder hacer especialmente durante el día. Pero, pero sí, gracias. Y bueno, aquí estamos. Gracias también a José y a Erwin por compartir este panel con nosotros. Entonces, Jairo, ¿quieres que empiece el... Sí, voy a empezar con la información que hemos preparado y después de eso te paso Ok. la batuta a ti y en cualquier momento me puedes invocar y yo con los poderes me, me muestro. Adelante. Bueno, muchachos, Un la comentario, com- perdón, te interrumpo, Jairo, es importante correcto, hacer una predicción. Jairo y Bonel están en Miami. José y mi persona y por supuesto el equipo de la Cámara estamos en Barranquilla. sí, Y correcto. es una muestra de cómo precisamente el acercamiento colombo-americano se ve materializado en espacios como este. Solamente ese comentario. Adelante, Jairo, por favor. Correcto, sí. Adicionalmente, ambas firmas de BI Wealth Management y Global estamos a nivel global. Estamos en Europa, en Centroamérica, Sudamérica y el resto del mundo. Tenemos muy buena presencia. El día de hoy yo voy a hablarles un poco acerca de la banca, las inversiones y las implicaciones. En mi rol de director, una de las cosas más importantes es delegarle a nuestros recursos y las divisiones que tenemos de la manera que podemos atacar con las tareas las necesidades de los clientes. Y todo empieza en cómo tú manejas tu relación con los bancos y cómo manejas la relación con el estado fiscal. Entonces, cubriendo el tema de los tipos de cuenta,
es muy importante tener la capacidad de poder contactar a personas que tengan información acerca de esto antes de acercarse a los bancos, ya que al final del día, cuando tú caminas adentro de un banco o llamas a algún banco, en el momento que tú estás hablando con un banquero o con un asesor financiero, tú también estás hablando al mismo tiempo con una analista de riesgo, y de la manera que tú te expreses o la información que tú voluntaries es lastimosamente de la manera como ellos te van a perfilar y el tipo de riesgo de cliente que van a ver en ti. Entonces, una persona con ciudadanía colombiana que viva en Colombia o en cualquier parte del mundo puede abrir cuentas de depósitos, cuentas de ahorros, cuentas de inversiones, cuentas de depósitos como cuentas corrientes y cuentas de ahorros, en las que pueda transactar desde cualquier parte del mundo estando en Colombia, utilizando la tecnología de los Estados Unidos en Colombia sin ninguna interrupción anormal. Las interrupciones que hay en Colombia son las mismas interrupciones que van a haber en los Estados Unidos, pero en el momento que tú vas a aperturar una cuenta es importante tener la información correcta antes de ir, porque en el momento que a ti te van a pedir información como documentos de dónde tienes tu domicilio, cuál es tu ciudadanía, cuál es la razón por la que tú quieres abrir la cuenta. Si uno no entrega la información correcta, ellos van a empezar a tomar una perspectiva de ti que el 98% de las veces no es la correcta. Entonces empiezan a asumir que porque tú les diste X información, tú eres X tipo de cliente, y en la mayoría de las veces te descalifican. Una de ellas, el hecho de que uno puede estar viviendo en Colombia, pero puede tener un domicilio o estar de viaje entre Colombia, Estados Unidos o otras partes del mundo. Y el tú tener un domicilio, una dirección fiscal, sin tener que vivir más de 183 días, te da la opción de que tú puedas manejar muchos tipos de cuenta en los Estados Unidos. Y así seas o te denomines como un cliente internacional 100%, también vas a tener las opciones de hacerlo. Independientemente de los mínimos, independientemente de los costos que éstas tengan que hacer, el problema más grande es cómo uno se presenta en la institución y la información que ellos le dan. ¿Por qué? Porque si ellos le dan la primera información al cliente que ellos piensen y es alguien que es la primera vez que ve esta información, rápidamente se va a opacar o va a pensar en las implicaciones fiscales que tengan en su país o en retenciones de interés que puedan tener en los Estados Unidos. Esto lo conlleva a uno a poder manejar relaciones con el banco como tarjetas de crédito, hipotecas o préstamos adicionales, como préstamos para empresas. Pero no obstante, a la relación de depósitos que puedan tener, ustedes también pueden aplicar y ser aprobados para tarjetas de crédito, hipotecas y préstamos empresariales. Lo más importante es saber cómo llegar a la institución y tener el contexto antes de. Pero cualquier persona con una ciudadanía colombiana, desde que no esté en un listado de OFAC, puede aperturar una cuenta en cualquier banco. Hay más de 7 distintos tipos de banco, pero la puede abrir. Lo único es tener las opciones y el contexto correcto para poderlo hacer de la manera que uno espera y no estar a la merced de un banquero que de pronto lleva 2 meses o 2 años en esa institución y las cosas en los temas de regulaciones y en los bancos cambian a diario. Entonces estas personas no siempre están entrenadas el 100%. Las inversiones en los Estados Unidos es un tabú para el cliente colombiano por cómo se manejan en Colombia como tal, pero en realidad es algo muy accesible y es algo muy disponible para todo el mundo. Es decir, inversiones se engloba en la manera como tú las administres. Si tú las estás administrando por medio de finca raíz o las quieres hacer por la bolsa.
y la manera de aperturar estas cuentas es de la misma manera de las cuentas de depósito, solamente que los tiempos de aprobación y los tiempos de verificación y otros documentos de verificación se pueden tomar un poco más de tiempo. Pero al igual que las cuentas de depósito, no tienes que viajar hasta los Estados Unidos para aperturarlas. Estas cuentas de inversiones o estos bienes raíces que ustedes puedan adquirir y financiar siempre pueden estar manejados en cuentas de custodio, que es tener una cuenta de custodio con, por decirlo así, Bancolombia tiene el lado de inversiones y tiene su fiducia, y esa fiducia es la que administra los bonos o las posiciones en la bolsa. Entonces, por medio de compañías como nosotros, ustedes van a tener los custodios con las instituciones. Nosotros solamente actuamos como asesores financieros y simplemente como las cuentas de depósitos van a tener acceso a la apertura y su dinero va a estar en las instituciones, en inversiones, en cuentas de custodios. Estas inversiones pueden ser bonos, pueden ser otro tipo de inversiones que mi compañero Bonel va a detallarles un poco, pero van a tener acceso a ellas de una manera muy fácil. Lo importante es tener el contexto y no guiarse mucho por lo que dicen las redes sociales. Yo en mi tiempo en la banca, en el sector privado, en el centro financiero de Miami, me topé con mucho fraude hacia los clientes y hacia los empresarios por medio de las redes sociales. Entonces es importante no guiarse por un especialista en redes sociales, sino por un especialista en la línea de negocios de la que tú estás hablando. La finca raíz tiene nosotros y el mercado, los mercados emergentes tienen acceso a unos vehículos de inversión en los cuales uno puede adquirir los inmuebles que el cliente estándar adquiere a un 20 o un 40%, simplemente que esos tipos de inmuebles están sobre otras condiciones como hipotecados y falta de pagos, o simplemente procesos que hubieron de sucesión y no se han resuelto, pero ya como hay una orden de corte para emitir la venta de este inmueble, pues por medio de los profesionales se puede adquirir estos tipos de inversiones a un 20 o un 40% del costo real de la propiedad. Y esto muchas veces se presta para arreglar y vender, arreglar y rentar, o simplemente arreglar y parquear la inversión para que se siga engordando. También algo que se deriva un poco hacia al tema inmigratorio, uno puede comprar empresas, puede comprar marcas y puede también establecer su propia marca que la esté trayendo de Colombia. Esto se puede relacionar con los temas inmigratorios, pero lo que quiero enfatizar de esto es que traer tu marca, traer tu empresa, traer o comprar artículos en los Estados Unidos es extremadamente fácil si tú tienes el contexto y las personas a las que puedas levantar el teléfono y llamar a preguntar. Una cosa muy importante es que las personas que tú estés levantando el teléfono para llamar a preguntarles algo, tiene que tener la misma responsabilidad contigo de poderte responder en ese momento, cuando tú estés haciendo la transacción y después de que tú estés haciendo la transacción, para que tú tengas una paz mental sobre las inversiones que estás manejando. Y algo también que se utiliza mucho en Colombia son las propiedades en preconstrucción. Dentro de nuestras divisiones, el área de real estate, nosotros educamos muchos a los clientes en esos temas, porque los clientes que no quieren invertir en el tipo de propiedades que se compran en un descuento del 20 o hasta el 40%, simplemente parquean por un año o dos parte de su inversión en una preconstrucción, y en el momento que la propiedad ya está lista, se financia el resto o se trae el resto de la liquidez para asegurar la inversión. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener todo esto que les acabo de mencionar? Desde implicaciones fiscales a implicaciones federales y implicaciones fiscales en su país.
El término W8 es un formulario que se utiliza en el IRS, que es como el DIAN, perdón. Este formulario, desde que ustedes no vivan más de 183 días en los Estados Unidos, se puede llenar con sus cuentas de banco, con sus cuentas de inversiones, con sus cuentas de ahorro, con sus cuentas de crédito, para evitar cualquier impuesto que tenga esa cuenta. Ahora, si ustedes han registrado sociedades o quieren formalizar por X o Y motivo, que podemos ser muy sofisticados o muy simples, si ustedes quieren registrar una empresa y quieren tributar una pequeña parte de lo que ustedes están haciendo por medio de esa compañía limitada, que es una LLC, una corporación, ustedes lo pueden hacer. Pero lo importante otra vez es tener el contexto. Eso les abre muchísimas más puertas que tener una cuenta personal de depósitos o una cuenta de inversiones de depósitos, porque utilizar el sistema y el ciclo económico de este país por medio de las sociedades y de todos los tipos de sociedades que hay, les da acceso a ustedes poder manejar los mercados que ya manejan en Colombia a un costo mucho más bajo o con unas avenidas que los pueden llevar a otros países y amplificar sus ganancias. Entonces, ya cuando tú estás hablando de este tipo de formularios como la W8 o las sociedades, independientemente de lo que tú decidas manejar, tú puedes simplemente tener la W8, no tener que hacer declaración de impuestos, puedes tener sociedades, hacer cierto tipo de declaración de impuestos en base a una contabilidad y a una declaración de impuestos, o ya, como nosotros lo hacemos con Erwin para varios de nuestros clientes, podemos tener una estrategia fiscal un poco más sofisticada que está sujeta al patrimonio nacional del cliente, sea X cantidad o sea X cantidad, para que eso sea mucho más eficiente en ambos países. Y con eso le paso la batuta a mi compañero Bonel y de pronto es muy probable que él me haga preguntas o me refiera parte de la información que él tiene para yo poderles aclarar más. Muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Y bueno, continuando en lo que decía Jairo y entrando un poquitico más profundamente en temas interesantes de lo que nosotros hacemos por nuestros clientes colombianos. Él mencionó una cosa muy importante que es estar a la merced de. Entonces, hay muchas faltas en las instituciones financieras en el planeta entero. Los clientes, la mayoría, yo diría un 90% de los clientes que vienen a nosotros es por falta de servicio y, como dicen los americanos aquí, sentirse como solamente un número. Entonces, como nosotros diseñamos la empresa y la operación de una manera de que el cliente no se sienta que tiene que estar a la merced de nada ni de nadie, tenemos la oportunidad de ayudar a muchos clientes, no solamente de Colombia, pero de España, Brasil, Bolivia, México y naturalmente, o sea, y otros países, naturalmente los Estados Unidos. Entonces, hay un diseño muy interesante que nosotros hacemos, que es el convertir a los Estados Unidos en un paraíso fiscal para los clientes colombianos, que no son ciudadanos americanos. Con eso digo que le guste pagar impuestos puede desconectar, por lo menos la parte mía, desde ya. Entonces, aquí la ley de los Estados Unidos no requiere que alguien que viva afuera, un ciudadano colombiano, digamos, pague el impuestos de plusvalía, creo que se dice capital gains, impuesto, ¿no? Perfecto. Entonces, como nosotros diseñamos muchas de las inversiones para los clientes de Colombia, también lo hacemos de una manera que no hay impuesto de ingresos, ni impuesto cuando la persona fallece, que se me escapa ahora un poco. Impuestos por sucesión. De sucesión, exactamente. Y eso es una cosa que el cliente colombiano no tiene acceso con instituciones muy conocidas, el JP Morgan, lo que sea, Wells Fargo.
al menos que estemos empezando a hablar entre los 20 y 50 millones de dólares. Junto a eso estamos hablando del acceso que nosotros, en lo que diseñamos la operación, le damos a los clientes de inversiones como private equity, que son entre las más interesantes del planeta, private credit, e incluso la ofrecemos desde el monto en que los clientes empiezan. No damos un requerido de que hay que tener tantos y tantos y tantos y tantos millones de dólares para poder tratarte como un cliente normal. Eso para nosotros es hipocresía institucional y nosotros le damos ese acceso a los clientes, ese trato institucional y no simplemente como alguien que trabaja con la empresa. Aparte de eso, sí, a mí me gusta definir la empresa y la operación dándole por el acceso que le damos al cliente como un tratado de tú a tú, o sea, boutique con el cliente, pero el acceso que recibe el cliente a inversiones es institucional. Y dado eso, el modo de diversificación, muchas personas no tienen presente que lo que ven en la bolsa, las noticias, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y esa parte más conocida, es simplemente un 20% de la economía americana. Ya. Así que el cliente, el inversor colombiano, recibiendo solamente ese acceso, que es lo que va a recibir la mayoría de las veces, casi garantizado, no está apropiadamente diversificado. Al contrario, como dicen aquí los americanos, le están dando entre todos los palitos el más chiquitico. Entonces, ya dando el acceso al cliente del otro gran porcentaje de los Estados Unidos, le estamos dando un poder espectacular al cliente porque le estamos dando ya el cliente recibe verdaderamente inversiones. Entonces, sea en bienes raíces, sean inversiones de empresas, en un sinnúmero de cosas. Eso es una parte muy importante del cliente y por eso yo a cualquier cliente que me lo pregunte le digo, si quieres, haz su shopping around, hablando con diferentes instituciones y la que te ofrezca lo que yo te estoy diciendo, vamos, te doy un Para, año entero de servicio gratis, prácticamente porque no va a existir. para brindarle un poco de contexto a lo que estaba diciendo Bonel, cuando nosotros hablamos de los mercados privados, que es el private equity y el private credit, que son mercados privados de crédito, en el momento que tú estás tratando de diversificar o traer un patrimonio para ahorrar en inversiones en los Estados Unidos, las compañías grandes buscan clientes grandes mayores a los 500,000, 250,000 dólares y no les dan acceso sino a los mercados que ellos venden, que muchas veces son solamente bonos y son otro tipo de mercados como los ETFs. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes acceso a todos los tipos de mercados y tienes acceso a mercados del sector privado como crédito privado, poder tener acciones en compañías que ejecuten deuda para poder construir edificios, centros comerciales que estén o no estén registrados en la bolsa, abre tu bolsa de recursos bastante grande. Y volviendo al tema de la apertura de las cuentas, es extremadamente fácil aperturarlas, mantenerlas y vigilarlas, porque adicionalmente de que no están requeridos a registrar sus plusvalías, están vigilados y están resguardados por el gobierno federal y las organizaciones gubernamentales que supervisan a los bancos y a nosotros mismos. Sigue, bueno. Así es, y también me gustaría detallar un poquito en la parte del equity privado y crédito privado. Una empresa que todos conocemos, que la mayor parte del planeta es, por ejemplo, IKEA. También está uno de los supermercados
por decir, aquí en los Estados Unidos, más grande que se llama Publix. Entonces, ese private equity se ocupa de ir a comprar parte de esas empresas colosales. Por la mayor parte, empresas que todos conocemos. Una de las empresas con quien hacemos muchos negocios es, por ejemplo, Ares. ¿Quién es Ares? Lo importante es que es una empresa, un private equity, que tiene más de 200 millones de dólares invertidos en el equipo de Miami Inter, donde juega Messi. Entonces, es todo sumamente transparente porque lo único que nos enfocamos es en el acceso al cliente. Lo que les acabo de mencionar es acceso que sería casi prohibido por los números que requieren estas empresas y por eso nosotros nos enfocamos el equipo con Jairo en dar ese acceso. Por eso hay dos palabras que a mí me gustan mucho: el acceso y el diseño. Las cosas que no me cuadran, cómo puedo diseñarlas para que sí me cuadren. Y cuando digo eso, me refiero a que me cuadren en relación al cliente. El Sí, acceso es parte 100%. de eso también, porque lo que les estoy diciendo, los digo sacando pecho, porque lo digo con suma seguridad, porque yo llevo en esta industria, en esta carrera, más de 20 años. Entonces, Yo, dije, yo creo que para concluir, lo más importante que debemos destacar es que en el momento de entregar documentación, en el momento de hacer una consulta, el estigma de cómo pregunto esto en el banco, quién es la persona que realmente me va a ayudar, me van a transferir de departamento en departamento o van a pedir que yo tenga 5 millones de dólares en la cuenta, 250.000 dólares en la cuenta, o no voy a poderlo sacar cuando tenga que cubrir una emergencia, o no los voy a poder colaterar para hacer un financiamiento. Entonces, yo creo que es importante para ya continuar con nuestros colegas que sepan que el proceso de apertura, el proceso de consulta sobre todo este concepto y todo este contexto es muy amigable, es 100% remoto y es 100% verificable. Así que cuando tengan alguna pregunta, lo importante es tener las personas correctas a su disposición. Muchachos, les paso la batuta a ustedes. Muchas gracias, Jairo y Bonel. Bueno, pero antes digamos, entrar nosotros a dar nuestro feedback desde la perspectiva colombiana, yo quiero hacer una pregunta que de repente puede ser recogiendo el eco silencioso de las personas que están aquí conectadas. Y es, Ervin Blanco tiene 50.000 dólares en su cuenta aquí. ¿Ok? Es un ejemplo. Entonces, quiero mirar cómo puedo invertir esos 50.000 dólares en Estados Unidos. Entonces, vamos a tratar de hacerlo de una manera muy práctica, muy casuística. Yo llamo a Bonel y llamo a Jairo. Y les digo, con estos 50.000 dólares, señores, ¿ustedes qué me recomiendan y cómo me recomiendan que pueda hacer inversiones en Estados Unidos? Entonces, de una manera como muy concisa, ¿ustedes qué me responderían y qué opciones me podrían brindar? Mira, en la consulta inicial con Bonelo o conmigo, uno identifica el perfil del cliente y el tipo de riesgo que el cliente tenga. Y dependiendo de ese riesgo, uno identifica cómo diversificarlo. Digamos, un certificado de depósito o de diversificarlo entre bonos y posiciones en la bolsa o simplemente ponerlos en una cuenta de ahorros con un interés anual. Después de eso, simplemente tenemos que pedir documentación como pasaportes, domicilios en su país y los documentos que se requieren, que por lo general siempre son de 3 a 5 documentos, pero no son nada que sean abrumantes. Y después de eso se tiene la entrevista con la persona que representa la institución en base a la preparación que uno tiene, como cuando uno tiene una preparación cuando va a ir a presentar la visa, cuando va a presentar un caso, simplemente se hace la presentación y se hace la apertura. La diversificación o el uso de ese dinero
se identifica en los primeros 5 minutos de la conversación. Es decir, estoy hablando con Erwin. Erwin es una persona que sabe de bolsa, o es una persona que sabe de bancos, o es una persona que sabe de negocios y tiene un amigo, un primo que tiene un negocio acá y quiere invertir en el negocio del amigo del primo. Entonces, dependiendo a eso, nosotros ya sabemos fiscal y legalmente cómo manejar esos fondos, porque nuestro departamento legal, nuestros abogados van a decir cómo hacerlo. Ya, si nos vamos directamente al lado de las inversiones, de inmediato en el momento que ya se identifique eso, pues ahí mismo se mueve para aperturar las cuentas en los bancos, aperturar las cuentas con Bonel y ya. No es un proceso engorroso. Gracias, Jairo. Y Bonel, yo quisiera complementar la pregunta con esto. Tú dijiste algo que me quedó sonando y es, yo les aseguro por 20 años de experiencia, o si no les doy un año gratis de servicios, y me imagino que aquí la gente está viendo, bueno, ¿cómo logro ese año gratis de Ujú, servicio, verdad? ujú. Pero entonces, con ese ejemplo de los $50,000, ¿qué podrías tú ofrecerles para que pudiéramos llegar, en mi caso, para que yo con esos $50,000 pudiera llegar a tener un trato de VIP en las entidades y no que me trataran como una persona que no alcanza el ticket mínimo que menciona Jairo de los 250, de los 500 o el ticket que está establecido por las compañías en Estados Unidos? ¿Qué podría hacer por mí en ese caso? La respuesta, Erwin, es igual, el acceso. Entonces, los tickets de nosotros, cuando las personas de Colombia, por ejemplo, van a empezar a trabajar con nosotros, a veces empiezan en 50 o en 500 o en 100, pero por ahí van los números. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le gusta el término paraíso fiscal? Y eso es una de las cosas que les podemos ofrecer. Nosotros, solamente porque alguien venga a nosotros con un cheque para invertir con nosotros, no quiere decir que esa persona vaya a ser cliente, porque nosotros también entrevistamos a los clientes. No solo que el número es un factor. El número prácticamente no es un factor. ¿Por qué? Porque así, teniendo los clientes, digamos, correcto, para decirlo de alguna manera con mi español un poco limitado, podemos darle ese tratado de guantes blancos a todos los clientes que nosotros tenemos y no solamente a los clientes VIP, no, todos los clientes de nosotros son VIP. Y como resultado, podemos dar ese acceso inmediato. Y estamos hablando una eficiencia inicial en vez de engorroso, simplemente pueden ser con 2 o 3 firmas, ya una persona de Colombia puede ser cliente, cliente de nosotros. Una persona que tiene acceso a monitorear su cuenta las 24 horas del día, 7 días a la semana, esté en Colombia, Estados Unidos o en la Luna, si puede encontrar internet allá. Esa persona tiene acceso a llamar a donde está el capital directamente y decir, por favor, desconéctenme a Jairo y a Bonel de mi cuenta y se desaparece la conexión de nosotros. Así que el cliente, la privacidad y la protección del cliente es lo primordial. Pero sí, llegando a aterrizarte el avión, como decimos nosotros, con esos $50,000, para seguir el ejemplo, es el mismo acceso que el que tiene $50 millones, pero ese $50 millones va a ser el mínimo a recibir ese tipo de tratado de guante blanco y ese acceso de inversión en una institución como JP Morgan, como Wells Fargo, Merrill Lynch, etcétera, que lo vemos todos los días. Yo creo que el ejemplo más perfecto para esto es, nosotros tenemos unos clientes que son pilotos y estos clientes son una pareja muy joven, tienen menos de 35 años los dos. Y esos $50,000 que está mencionando Erwin, nosotros los diversificamos porque se está empezando y porque son muy conservadores, se está diversificando entre bonos y más que todo bonos y posiciones en la bolsa, de stocks. Entonces, pero muy conservadores. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que está empezando, tenga la edad que tenga,
desde que tenga una rentabilidad y pueda diversificarlo entre bonos y entre estas posiciones en los stocks, en la bolsa, digamos, en las posiciones de la bolsa de Bank of America o de IKEA, pero IKEA es privada, en las posiciones en la bolsa de Tesla o algo por el estilo, una empresa reconocida. La diversificación 60% bonos, 40% stocks es lo que usualmente se utiliza, pero a diferencia de lo que se utiliza, nosotros lo que hacemos es, como tenemos acceso a todo este mundo de mercados, no solamente lo que hace el estándar, se cogen esos bonos y se ponen esas posiciones en los stocks y en el momento que ya sea adecuado por el perfil del cliente, se mueve una porción al mercado privado, a un private equity o a crédito privado, pero se diversifican esos fondos. Te doy un breve ejemplo, Erwin. Esto nos sucedió el año pasado en una reunión en Colombia. Una cliente que es abogada nos refiere a un contacto de ella, una empresaria CFO, no sé cómo se dice en español, de una empresa en Colombia, ¿no? Bueno, la señora que era empresaria, que es empresaria, había empezado hace poco con una empresa, sus inversiones con la misma con la que la cliente de nosotros estaba antes. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Cuando, cuando yo le enseñé, le pedí permiso primero y cuando pude enseñarle los dos extractos, uno muchísimo más grande que el otro, y la persona referida era, que tenía era quien tenía el extracto superior, vio que las inversiones que tenían eran las mismas, aparte de ser dos números muy grandes. ¿Por qué? Cuando uno va a una institución de estas colosales, no tiene tratado blanco. Entonces, el portafolio que le dan a Erwin, teniendo, digamos, $100,000, es el mismo que le dan a José o a Jairo, aunque tenga 1 millón, 5 millones. Hacen un cuestionario, ok, sacaste una puntuación de 80. Perfecto, esta es tu cartera. José, sacaste una de 85, esta es tu cartera, la misma de Erwin y sucesivamente así. Entonces nosotros, desde el inicio, no hacemos nada de eso y simplemente de verdad que he hecho a medida y no lo digo superficialmente, por eso uso estos ejemplos reales, muy puntuales, con el tema para ofrecer de verdad un servicio de inversiones. El cliente, no solamente americano, pero colombiano, del planeta entero, a menos que sea un país que sí, Cuba, Irán, etcétera, no OFAC, que le dicen, nosotros prestamos ese servicio. Y no solamente porque yo queriendo vender el servicio, ese no es el punto, sino que nos apasiona poder conectar un cliente con ese servicio que existe, pero se requiere un poquito más de tiempo en la parte de nosotros de trabajo y por eso las empresas grandes no dan eso, porque dicen, mira, Jairo, ya Erwin es cliente, no les dedique las próximas 5 horas de trabajo para dar una cartera de verdad buena, no, dedica las próximas 5 horas de trabajo a José, que todavía no es cliente. Ese es el modus operandi de las instituciones. Como nosotros conocemos las partes fuertes y las partes débiles de cada de esas empresas, ayudamos al cliente a navegar, a navegar por ahí, pero obvio, si uno va porque nosotros no vendemos inversiones específicas, por eso esa inclinación la eliminamos. ¿Me explico? Entonces, porque si yo trabajo en una institución, yo claro que cuando Erwin o José vengan a hablar conmigo, yo le voy a decir que lo que sea esta empresa que ofrece, es lo mejor, para que ir a hablar con otra persona. Yo creo que Entonces, para terminar, sí, dime. sí, yo creo que para terminar, ya dándole el círculo completo, como lo está pidiendo Erwin, hay dos cosas muy importantes. Una, los costos y dos, las calificaciones. Los costos de este tipo de administración no se comparan con los costos que actualmente los clientes están teniendo por administrar esos fondos. Si comparamos estados de cuenta, cuando el banco los tiene, por decirlo así,
y no tiene el custodio que nosotros tenemos, ahí hay fees. Haga de cuenta como que le están cobrando por la llamada de teléfono, por la impresora, por el correo electrónico. Y lo otro es que en mis 7 años en Bank of America, en Brickell y en Downtown, en el centro financiero de la ciudad de Miami, que ese es el paraíso fiscal más lindo que Panamá, en mi opinión, yo tuve que pasar momentos muy incómodos con clientes colombianos con pocos ahorros o con muchísimos ahorros, en los cuales tenía que referirlos a compañías como las de Bonel, pero sin el acceso que tenemos hoy con Bonel para que los medios los escucharan. Porque en el banco, si no tenía el mínimo que su nacionalidad le pedía o no tenía un domicilio fiscal en los Estados Unidos, no lo volteaban a ver. Yo tenía clientes dueños de marcas de ropa, de petróleo, colombianos, en los cuales simplemente tenían 1 o 2 millones de dólares en las cuentas y por no llegar a los 2 millones de dólares y por decirle que si en algún momento de los 6 meses no tenían ese dinero, le cerraban la cuenta, los clientes se pasmaban y yo como asesor financiero en ese momento me encuentro un techo, porque yo como asesor financiero lo más importante para mí es el portafolio mi portafolio de clientes. Y si yo tengo un techo para asesorar a mis clientes o para representarlos, eso no es ético. Para mí nunca lo fue, por eso estoy hoy en día en el sector privado. Y yo creo que ya con eso, yo Bueno, creo que respondimos. ¿Tú qué dices? no, no, sí, respondieron, pero eso me da pie para también recoger otra pregunta que aquí me acaba de llegar de este eco silencioso. Vean, pensemos que una persona colombiana, aunque no solo pasa con el colombiano, pero como es la temática y los territorios que hoy en día estamos abordando en este conversatorio, llega a bancos de Estados Unidos. Entonces vamos a mencionar TD Bank, vamos a mencionar Chase, vamos a mencionar JP Bank of Morgan, America. vamos a mencionar Bank of America. Perfecto. Y viene y le dice a cualquiera de estas instituciones: Can you help me, please? Por favor, ¿me puedes ayudar para abrir una cuenta de cheques o Bueno, de... Y entonces, ¿qué es lo primero que le van a preguntar? ¿Usted tiene un lugar de domicilio en Estados Unidos? Es lo primero que le van a preguntar. Y lo segundo que le van a preguntar es: ¿usted tiene un número de Social Security o tiene un ITIN para poder acceder a esto? Y entonces la persona dice: ni tengo domicilio porque yo vengo aquí a Estados de Unidos turista. de turista y tengo una visa B1, B2, y tampoco tengo ni Social Security ni tengo ITIN. Entonces, ¿qué dice la persona del banco? No te podemos abrir Me cuenta. está hirviendo la sangre. Ok, y después entonces le dice: ok, pero y quiero tener una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito. Vamos a comenzar con una Security Credit Card, una tarjeta de crédito asegurada. Así que es lo más elemental, que de repente puede ser algo muy simple para la gente que nos está escuchando, y es: usted no tiene historial de crédito en ninguno de los burós de Estados Unidos. Entonces vamos aquí a comenzar, después que logre que un banco le abra la puerta. Vamos a comenzar con que usted hace un depósito de $300 y con eso entonces empieza a moverlo por un término de 6 meses, y ya después entonces el banco le dice: venga, que yo le doy entonces una tarjeta convencional con un crédito de $500. Ese ya es el segundo paso. Después que logramos... Espere, que ya me está Oh, hirviendo la pero sangre take it mucho. easy, my friends. Entonces, aquí la pregunta es: si llegamos a donde Bonner y llegamos donde Jairo, estas personas que hicieron el recorrido por diferentes bancos en Estados Unidos y quedaron decepcionados porque dijeron: esto que me está diciendo Bonner y esto que me está diciendo Jairo es puro cuento, porque yo fui a los bancos y ninguno me dijo que me podía ni abrir una cuenta de ahorros donde voy a tener mi dinero, y menos que me iba a poder dar un portafolio de inversión. Eso es puro cuento. Entonces ahora yo quiero que ustedes me digan
¿Cómo es que si esta realidad se está presentando, porque yo se los digo con conocimiento de causa, ustedes pueden voltear esa realidad que están viviendo muchos colombianos para que efectivamente sí puedan tener ese acceso? A ver, Primero que Eso, todo, espera, Jairo, nosotros... déjame, para No, dejar no, que se no, te no, no, fríe no, no, la no, sangre un no, poco, la parte espérate. más simple, pero No, espérate, Bonel, porque tú sabes que esto es muy cercano a mi corazón. tu corazón. Mira, primero que todo, al 10% de las personas que tú estás mencionando le pasa exactamente como tú dices. Al 90% del colombiano, de la persona de Europa, Centroamérica, Asia, Antártica, lo que le pasa es, esta es la lista de requerimientos, léala, déjenos saber si cumple con alguna de ellas y hacemos una cita para atenderlo. Y cuando le dicen atenderlo, ya están en el aeropuerto. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, hay tres cosas que tú mencionaste y ya cubrí una de ellas. Segundo, en los Estados Unidos hay por lo menos 7 tipos de bancos. Y en estos momentos nosotros solo estamos hablando de bancos nacionales. No estoy diciendo que con los bancos nacionales no se puedan abrir las cuentas o que sea más difícil. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes 7 tipos de distintos bancos y tú quieres aperturar una cuenta, tú quieres estar en una institución que te entienda a ti, que te resuelva a ti, que tenga apetito por ti. Y lo digo porque yo por 7 años estuve al lado de esa persona que tú estás mencionando, Erwin, o ese tipo de personas, y yo les decía, perdón, que es que se me sale mucho, esto es algo muy cercano a mí, porque así fue como yo crecí y creé mi portafolio de clientes. Yo le decía a esa persona, un momentico, discúlpeme, recepcionista o banquero, discúlpeme, yo hablo con esta persona. En el momento que un turista viene a los Estados Unidos o que el turista está ejerciendo su opción de turismo, primero que todo, como tú te presentes con la institución, lo primero que les estaba mencionando, ellos son analistas de riesgo. Ellos trabajan, ellos no están trabajando para ayudarte a ti. Ellos van a decir lo primero que se les venga a la cabeza, porque ellos lo que están viendo es que el horario pase rápido para hacer el cierre. Entonces, ¿qué pasa? El turista que está ejerciendo su ejercicio de turista, en esos momentos, él no sabe que él puede ser turista, pero tener un domicilio en los Estados Unidos. Es decir, si usted está permaneciendo X cantidad de tiempo en los Estados Unidos porque viaja 2 o 3 veces, usted puede adquirir domicilios en los Estados Unidos por esa cantidad de meses o tener un domicilio fiscal personal y empresarial por la cantidad de meses que usted quiera, satisfaciendo las necesidades de la institución, siendo legal con el procedimiento de aperturas de cuentas a nivel nacional. Y esto puede ser en los más de 7 distintos tipos de bancos. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de gente y las redes sociales crean un estigma y crean un contenido de información erróneo para el cliente. ¿Por qué? Porque se trata es de uno llegar a la institución o llegar al profesional, decirle que quiere aperturar una cuenta y usted saber cómo puede hacer ese proceso. Todas las personas que sean turistas tienen la opción de hacer una apertura de cuenta en Bank of America, en Ocean Bank, en TD Bank, en Nuo Bank, en cualquier institución. Lo único que se tiene que repasar es su situación actual y cómo él puede empezar una relación con esas instituciones. La persona que está ahí al frente, lo único que está haciendo para el banco es un proceso de filtro y eliminación. Ellos quieren lo mejor de lo mejor para ellos, para los bancos nacionales, porque su apetito de riesgo es pequeño, porque solamente
en el momento del proceso de apertura solamente quieren aperturarle cuenta a las personas que tengan acceso a venir a los Estados Unidos, que puedan controlar sus cuentas de banco y que no vayan a generarle problemas a ellos. Y problemas no son problemas legales, son problemas de que estén llamando mucho al servicio al cliente porque no saben utilizar la banca en línea o porque les frizaron un cheque. Entonces, el problema no es ese, sino es el acceso a cómo se le da la información y la información que uno tiene enfrente. ¿Sí? Porque de pronto Banco of America no, pero Capital One es un banco nacional y mis clientes a toda hora abren cuentas con Capital One desde cualquier parte del mundo. Entra un segundito. Por último, ya yo te prometo que La te dejo hablar. pasión fue por encima Por Dale, último, dale. el tema de las tarjetas de crédito. Cuando tú abres una tarjeta de crédito asegurada en el país, es la manera más larga en la que tú puedas realmente tener acceso a un crédito de libre inversión. Porque lo que tú le estás diciendo a ojos cerrados a esa institución es que solamente tienes en tu patrimonio esa cantidad de dinero para gastarte. Es decir, a ti te dicen, de 500 a 10.000 dólares tú puedes poner un depósito de seguridad y ese va a ser tu límite. Si tus balances trimestrarios suben a 10.000 o 15.000 dólares, así sea por 2 años, ellos no te van a graduar de una tarjeta de crédito asegurada a una tarjeta de crédito regular. No lo van a hacer porque cuando ellos ven los parámetros y el algoritmo, ellos van a ver que tú nunca te gastaste esa cantidad de dinero que dijiste. Por eso es que hay que leer bien los términos y condiciones. Los clientes míos que aperturaban las cuentas de banco en Banco of America y en otros bancos siempre tenían acceso a tarjetas de crédito sin el depósito de seguridad. En los casos que se hacía el depósito de seguridad era porque el sistema sí o sí se lo pedía o porque en algún momento de la operación el banco realmente lo pidió. Pero tú como asesor financiero, ya para cerrar, no puedes empezar una relación con un cliente con las dos manos aquí atrás. Tú tienes que darle todas las opciones. Porque, ¿qué pasa? Si yo le doy todas las opciones al cliente desde el principio, puede ser que hoy no califique para esto, pero tal vez en 3 días sí. Entonces, ¿yo por qué le voy a decir que tome esta decisión de coger esta tarjeta de crédito asegurada que le va a afectar los siguientes 2 años cuando la tarjeta de crédito regular va a poder calificar a ella en 2 días o 2 meses? Entonces, se vuelve un tema de ética para todo, para la apertura, para el trato, para el cliente y para el manejo de crédito. Y ya. Termino, Erwin, rapidito, con un ángulo de Sócrates, ¿no? El dificultad o imposible abrir cuenta de banco o traer dinero supuestamente a los Estados Unidos. Aquí, pero, ¿cómo entonces puede ser que los Estados Unidos es el país donde más capital entra en este planeta? Una cosa, contradicción contra la otra. Y no es que Erwin o cliente X no pueda, es que el banco le está diciendo que tú no puedes por tu perfil. Si Erwin o cliente X entra con un perfil más sexy para el banco, son otros 20 pesos. ¿Me explico? Entonces, por eso lo importante es que el cliente entre a la relación con el perfil adecuado, sea un cliente de Correcto. 50 millones o un cliente de 50.000 dólares para usar la cifra que tú mencionaste. Ese es el concepto básico. Y ustedes se encargan precisamente de colocar ese perfil de forma tal que sea sexy para las entidades financieras y que no le toque al colombiano estar de banco en banco diciendo, por favor, le ruego que me abran una cuenta o que me den un portafolio de inversión. Eso Bonel y Jairo lo pueden hacer. Ok, Exactamente. primero, sí, pero espérate, pero hay que ser bastante Es ético con con esto nosotros también. prácticamente. Sí, sí, hay que ser bastante éticos con eso porque en el momento que nosotros decimos sexy o en el momento de tener el appeal con la institución,
abrimos una puerta para la gente en las redes sociales y gente creativa en la que quiere hacer las cosas creativas. Bonelo lo explicó perfecto. Eso es un tema de saber cómo posicionar al cliente. El problema más grande es que el cliente, como no tiene el contexto del manejo dentro de los Estados Unidos, el 90% de las veces se posiciona de la manera incorrecta con las instituciones para todas cosas, para comprar un carro, para abrir una cuenta de banco, para todo. Entonces, no es que nosotros hagamos que el cliente se vea sexy, no. Se trata es de tener esa consulta con el cliente, saber realmente cuáles son sus metas y el cliente tiene oído, porque nosotros no trabajamos por mínimos, sino por oído. Esto es algo que yo le aprendí a Bonel, porque si el cliente es capaz de entender lo que nosotros, de la manera que nosotros les podemos ayudar y los recursos que nosotros tenemos, el contexto, el cliente y esa consulta van a crear el perfil correcto de la persona. Porque una persona puede ser un bombero en Colombia y estar listo para comprar un inmueble aquí en los Estados Unidos. Compró el inmueble o está en el proceso de comprar el inmueble y en esos momentos ya tiene un domicilio fiscal. Entonces, es un tema de bastante contexto y de no dejarse de las redes sociales, porque, hombre, si nosotros porque nos gusta ser muy, muy elocuentes con el cliente. Y sí, nosotros en el momento que hay que ser fuertes, somos fuertes, en el momento que hay que ser sexys con las instituciones, somos atraídos hacia ellos y atraemos a nuestros clientes hacia ellos, pero hay que saber administrar. Al final del día, nosotros tenemos la próxima semana, en 2 semanas tenemos una presentación con la Cámara de Comercio de Coral Gables en el tema de Relationship Management in Finance, que es la administración de relaciones en finanzas, que se relaciona exactamente con lo que estamos hablando en todo este tema. Es cómo administrar la relación con tu situación financiera, fiscal y legal. José tiene una pregunta, Jairo. Entonces, vamos a darle pase a que José pregunte, porque yo tengo otra pregunta también que quiero hacerles Bueno, con relación a este tema. Adelante, José. Nosotros les decimos de bueno, yo tengo antemano, una pregunta, es para Bonel, porque Jairo habla mucho. Entonces, toca cerrarle el micrófono a Jairo. Ustedes han no, hablado mucho de las personas y entonces pusieron el ejemplo de Erwin, de José Luis, de Bonel, de Jairo, de la persona natural. Pero yo quiero enfocarme un poquito hacia la empresa. Tengo una empresa pequeñita que veo en Estados Unidos con una proyección interesante para exportar, para prestar servicios. Entonces se pone uno a leer y entonces encuentra uno en la literatura, ¿no? Que entonces hay que armar una LLC, que hay que armar una IN, que hay que armar una CORP, que hay que armar. Uno se enreda en la cabeza y finalmente uno no sabe cuál es el mejor camino. Entonces no sé si la pregunta es para Bonelo o para Jairo. ¿Cómo tú de alguna manera le puedes explicar aquí al público y a nosotros cuál es la mejor manera más fácil de poder, yo como compañía colombiana, quiero hacer una inversión, quiero abrir una compañía para expandir mi pequeña operación o mi gran operación o simplemente para prestar servicios en el exterior? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué beneficios tributarios pudiese tener en lo que ustedes han denominado paraíso fiscal? ¿Y qué nos pueden ilustrar sobre el tema? Por la parte mía, José, eso que si LLC o esta otra cosa, todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Pero la persona que lo quiera hacer lo más simple posible puede empezar como persona individual, como José Salgado, en vez de José Salgado LLC, y ya, sin tener que, porque se llama, como dicen los americanos, parálisis por análisis. Entonces, si LLC, si hago esto, un sinnúmeros ahí de variables que en realidad no hacen falta. O se puede llegar y con 3 firmas abrir su cuesta de inversiones y listo. Muchas personas lo que hacen es empiezan de esa manera para ya por lo menos tener el capital de este lado, ¿me explico?
y produciendo rentabilidad, etcétera. Entonces, en lo que estudian con un asesor, ya en esa parte con Jairo, en lo que estudian eso, ya tienen el capital produciendo y después simplemente se le cambia el título de José Salgado persona a José Salgado empresa y listo. Pero así mata dos pájaros de un tiro y no se paraliza con tanto análisis, tanta cosa que es demotivante, yo entiendo. Yo te Solo lo... para que lo tengas en cuenta ahí, lo que pasa es que quizás el tabú que tenemos aquí nosotros es que el americano no le compra a las personas. Entonces, si No, yo sí le quiero compra. expandir mis servicios, si yo quiero expandir mi empresa, parte del tabú quizás, y quizás es errado, es que si yo no constituyo una sociedad, no podré llegar allá. Listo. No, pero Te no lo voy a es... poner, te lo voy a poner en tres ejemplos. Lo vamos a poner con el que hace manufactura de textiles, con el que hace servicios, digamos, asistente de contabilidad, y el que es dueño de una empresa que asiste al petróleo acá en los Estados Unidos. La persona que maneja los textiles puede, digamos que fabrique 1.000 prendas al mes en Bogotá y se las esté mandando a Brasil, porque Brasil tiene la confección de Abercrombie y la confección de American Eagle o de Polo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El producto fue de Colombia a Brasil y después a los Estados Unidos. Y Brasil se quedó con una gran parte del dinero. Pero el colombiano ya tiene el contacto porque por un correo o por una comunicación se contactaron con él, que querían saber quiénes eran ellos. Entonces, si este colombiano que tiene hace 1.000 producciones de medias o de camisas, quiere registrar una LLC acá para empezar a enviar todo su producto acá a un warehouse y distribuirlo porque le salió un contrato o porque quiere hacer la inversión de 2.000, de 5.000 o de 50.000 dólares, el colombiano lo puede hacer sin ningún problema. Y si el colombiano necesita la representación para hacer desde la A a la Z que eso pase, los recursos están disponibles. Y no están disponibles a unos costos altísimos, como de pronto lo hace McKinsey, Pricewaterhouse o otras compañías que hacen la consultoría completa, como lo hacemos nosotros, para hacer que el cliente ya esté en la mesa de negocios con Abercrombie y con Polo. Entonces, cuando tú hablas de la persona que presta los servicios, las personas que tienen un call center en Colombia y quieren prestarle servicios de asistencia de contabilidad a una firma de contable muy grande aquí en los Estados Unidos, pueden registrar su marca acá o su LLC o su corporación acá, que no tiene dependiendo de lo que quieran hacer, no tiene una ciencia de la NASA o astronómica. Pueden registrar la empresa, empezar a cobrar sus servicios a la empresa, a hacer su gestión de impuestos en los Estados Unidos y en Colombia como lo tengan que hacer. Ojo, estas dos empresas tienen cierta utilidad y tienen cierto trato tributario en Colombia, que tener esas LLCs o corporaciones le van a beneficiar bastante en algún momento de la manera que tengan estructuradas sus finanzas. Y tercero y último, la compañía petrolera que hace servicios, no, que le vende materiales de limpieza a una compañía de petróleo muy grande en los Estados Unidos y que en Colombia, perdón, en Bogotá o en Cali son muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya pueden invertir $500,000 en los Estados Unidos para transferir, para tener una oficina satélite y empezar a transferir parte de su operación. Y lo empiezan a hacer. Y esa empresa, lo único que tiene que hacer en esos momentos es tener acceso a los decision makers, porque ellos ya hicieron un ejercicio que los volvió una multinacional en Colombia. Entonces ellos ya saben de la A a la Z qué tienen que hacer, solamente que lo tienen que hacer en un país nuevo. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa ecuación? Lo único que tú tienes que tener es la persona o las personas con acceso a los decision makers
o las personas con el tiempo, o sea, Beam Wealth Management y Global Management Advisory, para que los represente y gestione todo por ellos. Porque en esos momentos, ese tipo de empresas lo que necesitan es invertir invertir dinero en personas o empresas con mucho más conocimiento o mucha más experiencia y especialistas en esos para que los lleven de la A a la Z mucho más rápido que ellos lo hicieron en Colombia. Porque, ¿qué pasa? Y con esto cierro. En mis más de 10 años en servicios financieros, los clientes que yo he atendido en el pasado, que terminan siendo clientes conmigo después de visitar otras partes, han perdido del 15 al 45% de su inversión en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, Islas Caimanes, España, solo por no tener este contexto. Porque los bancos le retienen los fondos, les toca gastar en viáticos para ir a resolver el problema, pagarle a un abogado, pagarle a una contadora. Y aquí, una contadora o una persona con una licencia, si tiene la licencia y su seguro lo cubre, o sea, su seguro de práctica lo cubre, él dice, estas son las comunicaciones con el cliente, él me pagó $20,000 por representarlo, no me dio la información completa, yo no le puedo devolver plata. Y ahí queda el colombiano o la persona de cualquier parte del mundo a la merced del sistema. Ok. Muchas gracias, Bonel y Jairo, por responder estas inquietudes. Yo quisiera, pues ya entrar un poco desde la perspectiva colombiana. Viejo Erwin, hay un par de preguntas ahí en el chat. Sí, yo pensaría que Seguramente se refieren al tema este o no sé. yo pensaría que hacemos nuestra intervención, José, y damos pase a las preguntas. ¿Te parece? Bueno, entonces vean ustedes, tomando como marco de referencia lo que Bonel y Jairo nos han contado, cuando una persona natural o jurídica ubicada en Colombia proyecta tener algún tipo de inserción en un entorno internacional, específicamente en Estados Unidos, desde luego que la primera pregunta que surge es la que José Luis planteó. ¿Vale la pena hacerlo como persona natural o vale la pena hacerlo como persona jurídica? Y esto no tiene una respuesta única, sino que hay que entrar a evaluar una serie de variables que son las que van a determinar cuál es la mejor opción para irse por un vehículo o por otro. ¿Qué variables se deben entrar a considerar? Me voy a referir a dos específicamente. Primero, lo que tiene que ver con el impuesto sucesoral o el impuesto a la herencia. Pensemos que una persona natural hace una inversión en Estados Unidos en línea recta y la persona fallece. Y pensemos que la inversión que tiene es una casa. Entró en el mercado de real estate y compró una propiedad en Brico. Entonces tiene su casa allá en Brico. Al momento en que fallece, como el bien está ubicado en Estados Unidos, desde luego que tiene que entrar en un proceso de sucesión para que los bienes pasen de la persona a la persona B. En Estados Unidos, el impuesto de sucesiones o el impuesto de herencia para los no residentes es extremadamente alto, extremadamente alto. Entonces, aquí se expondría a la persona a que de repente el valor de la propiedad que está recibiendo como herencia no le va ni siquiera a alcanzar para cubrir el valor del impuesto a las sucesiones que va a tener que pagar por efectos de ese hecho post-mortem que es precisamente la sucesión. Entonces, si nosotros lo que hacemos es que tenemos a una persona jurídica en Colombia, que va a ser el vehículo con el cual se va a invertir en Estados Unidos, lo que va a ocurrir es que la persona jurídica va a mantenerse en el tiempo.
Desde luego que detrás de la persona jurídica siempre van a estar unas personas naturales que son los dueños, los socios de la persona jurídica. Pero lo que ocurre es que si la persona jurídica, dueña de la persona natural, perdón, dueña de la compañía, de la persona jurídica que está utilizándose como vehículo de inversión en Colombia fallece y en consecuencia eso pasa a sus hijos, de cara a Estados Unidos no va a cambiar de propietario el bien inmueble porque en todo momento va a seguir siendo la persona jurídica. Entonces, si uno entra a considerar solamente esa variable, desde luego podría llegar a la conclusión de que en ese punto en específico valdría la pena que fuese una persona jurídica y no una persona natural. Ahora, si quisiéramos hacer una especie de planeación para evitar que ese impuesto a las sucesiones llegare a impactar a la persona natural cuando se dé la causa de la muerte, uno podría considerar, por ejemplo, en tener un seguro de vida que esté por el monto correspondiente al valor de la sucesión. Entonces, de esa forma, lo que va a ocurrir es que el valor del seguro, una vez se da ese hecho futuro incierto, bueno, que es cierto, pero no se sabe cuándo, que es la muerte, y se materializa ese hecho asegurable, inmediatamente ese monto entra a cubrir el valor del tributo. Entonces, es una forma de neutralizar, de hacer un efecto neutro para lo que tiene que ver con el impuesto a las sucesiones. Así como ese, hay otra serie de estrategias de planeación entre Colombia y Estados Unidos que al amparo de vehículos, por supuesto, todo dentro del marco de la normatividad tanto americana como colombiana, se pueden estructurar para poder mitigar los impactos que eso llega a tener. Segundo aspecto que valdría la pena también considerar al momento de pensar en internacionalizar cualquier tipo de capital en Estados Unidos. El segundo punto que vale la pena tener en cuenta es que en Colombia, al igual que en Estados Unidos, se tributa bajo el criterio de renta global, de renta mundial. Es decir, aquí en Colombia se tiene que incluir dentro de la declaración de renta los activos, los ingresos que el contribuyente tenga poseídos alrededor del mundo. No solamente los que tenga poseídos en Colombia, sino los que tenga poseídos alrededor del mundo. Por eso se denomina que es una renta de criterio global. Entonces, si eso es así, hay que entrar a evaluar cómo se puede hacer una optimización de la carga efectiva de tributación. ¿Por qué razón? Porque así como en Colombia se da la obligación de tributar sobre esos ingresos, bueno, no en todos los casos, pero siempre y cuando se active el hecho generador que dé lugar al tributo y al pago como tal del mismo, se tendría que entrar a evaluar qué ocurre en este caso en la jurisdicción americana, de tal suerte que no se termine pagando en Estados Unidos y se termine pagando en Colombia por un mismo hecho económico. Entonces, si la persona hace ese proceso de internacionalización, abre su compañía en Estados Unidos, realiza unas exportaciones desde Colombia a Estados Unidos, le vende entonces a su vinculada que está, pensemos, en Miami, y hace operaciones intercompany, y la compañía de Estados Unidos al final, que es una LLC, coloquemos en un ejemplo real, hace operaciones en Miami de venta, obtiene una utilidad, le va a tener que pagar a la IRS al final del ejercicio el impuesto a la sociedad, ¿sí? Que se tendría que pagar en Colombia, al igual a la DIAN, por, por el resultado del ejercicio al final del año, ¿verdad? Entonces, hay que entrar a evaluar desde la perspectiva de la planeación cuál es la mejor estructura para que efectivamente no se tenga ese escenario de doble tributación y si se llegare a tener, cómo se puede mitigar, por ejemplo, con alternativas como el que se denomina el credit tax, que es un crédito fiscal que yo puedo aplicar en Colombia para el momento en que voy a hacer el pago de mi impuesto de renta aquí, del mismo impuesto que pagué en este caso en Estados Unidos. Entonces, no entremos, digamos, en las particularidades de lo que es la planeación de estructuras internacionales, pero el mensaje al cual quiero yo llegar con estos dos ejemplos muy claros de la pregunta, José, que tú nos hacías de cuál era la mejor opción, si una persona natural o una persona jurídica, es que no hay una respuesta única. Eso va a depender de lo que cada persona o cada proyecto necesite y con base en eso se podrá pensar
cómo se puede hacer la mejor planeación. Ahora, importante en conexidad con lo que nos ha comentado Bonel y Jairo, entrar a mencionar unos aspectos que igualmente resultan vitales y son los siguientes. Vamos a referirnos inicialmente al tema de las cuentas, sea que la cuenta la abra una persona natural o la abra una persona jurídica. Bajo la normatividad colombiana, cualquier residente en Colombia, residente cambiario, puede abrir una cuenta en una entidad financiera del exterior. Es decir, en Colombia no hay una limitación para que cualquiera de nosotros pueda abrir una cuenta en el exterior. Y la normatividad cambiaria divide las cuentas en dos. Una cuenta que se denomina cuenta del mercado libre y otra cuenta que se denomina cuenta del mercado regulado. Las cuentas del mercado libre y las cuentas del mercado regulado se abren en las mismas instituciones financieras. No es que la una se abra en una institución y la otra en otra. Se abren en la misma institución financiera. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Que la cuenta del mercado libre se utiliza para realizar operaciones que bajo las normas colombianas no son consideradas como operaciones que obligatoriamente, óigase bien, tienen que canalizarse a través del sistema financiero, sino que por eso se habla de que son cuentas del mercado libre. Yo puedo perfectamente utilizar el sistema financiero o puedo hacer un pago directamente a mi contraparte sin necesidad de acudir al sistema financiero. Las operaciones que están dispuestas en la normatividad cambiaria como obligatorias son taxativas. Y a manera de ejemplo voy a decir algunas. Las importaciones de bienes, las exportaciones de bienes, los endeudamientos que un colombiano adquiera con una entidad financiera del exterior, las inversiones que un colombiano realice en una entidad del exterior o activos que adquiere en el exterior. Esas operaciones son operaciones de obligatoria canalización. Es decir, que necesariamente para poder tener esa cuenta del mercado regulado en una entidad financiera de Estados Unidos, yo tendré que acudir al Banco Central en Colombia, que es el Banco de la República, y decirle al Banco de la República que por favor me registre la cuenta que abrí en el Bank of America o cualquier otro banco, que me la registre como una cuenta de compensación, y a través de esa cuenta de compensación lo que yo voy a hacer es que voy a poder pagar en las operaciones que mencioné a los proveedores por las importaciones que realice a Colombia, y podré también recibir el pago de mis clientes por las exportaciones que realice, en este caso, a Estados Unidos. ¿Qué podré también hacer a través de esas cuentas registradas en el Banco Central? Es decir, óigase bien, son cuentas abiertas en entidades de Estados Unidos, no de Colombia, que yo posterior a su apertura voy al Banco Central de Colombia y le digo que esa cuenta que abrí en ese banco de Estados Unidos me la registre en Colombia como una cuenta de compensación. Me le ponga una denominación que se llama cuenta de compensación. Una vez ya el Banco Central me habilite esa cuenta como cuenta de compensación, yo podré hacer la canalización de las divisas obligatoriamente canalizables a través de esa cuenta. Pero si no estamos ante operaciones de obligatoria canalización, sino ante operaciones del mercado libre, yo no tendré que acudir al Banco Central para hacer el registro de mis cuentas abiertas en el exterior. Ejemplo, si yo tengo mi cuenta nuevamente en el Bank of America y utilizo la cuenta es para ahorrar con el propósito de que en las vacaciones de mitad de año pueda ir con mi familia a los parques de Disney, esa es una cuenta que no tendré en ningún momento que registrar ante el Banco Central porque es una cuenta del mercado libre. Entonces, lo que se tendrá que establecer al momento de abrir una cuenta en el exterior, en este caso en Estados Unidos, es cuál es el propósito de las operaciones que se van a manejar a través de esa cuenta. Si el propósito es manejar operaciones de obligatoria canalización, indefectiblemente tendré que acudir al Banco Central en Colombia
para registrar esa cuenta como de compensación. Si las operaciones que voy a realizar son operaciones que no son consideradas obligatoriamente canalizables, no tendré que acudir al Banco Central. Esto no quiere decir que tributariamente no tenga que reflejar el activo o el recurso que tengo disponible en mis cuentas. Claro que sí, pero les estoy hablando desde la perspectiva cambiaria que desde luego tiene un comportamiento propio y se tendrá que armonizar con el tratamiento fiscal al momento de presentar las declaraciones respectivas para los propósitos fiscales, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con cuentas, cuentas en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Ahora, quiero referirme al segundo punto que Bonel y Jairo también trataron, que son inversiones. Inversiones. Entonces, hay inversiones que son especulativas y hay inversiones que tienen una intención de permanencia y control. Esos son los dos tipos de inversiones, grosso modo, que existen en el mundo. Las inversiones especulativas se pueden considerar que son inversiones golondrinas. ¿Por qué razón? Porque como hacen las golondrinas, están en un momento dado en un lugar y posteriormente se van al otro donde haga un mejor tiempo. Aquí con las inversiones especulativas ocurre poco más o menos lo mismo, que son inversiones de portafolio en las que yo veo cómo se comporta una acción en el día de hoy e invierto en ella, pero si mañana más tarde veo que esa acción está fluctuando a la baja y que está generando una alta exposición, pues simplemente me muevo de esa acción hacia otra. Esa es una inversión de portafolio. Y otra alternativa que se tiene es inversiones directas, inversiones extranjeras directas. Esas inversiones extranjeras directas, a diferencia, óigase bien, de las inversiones especulativas, tiene la particularidad de que involucra un ánimo de permanencia y control. Es decir, yo no solamente voy a invertir con el propósito de obtener una rentabilidad, sino que voy a invertir con el propósito de acompañar a esa compañía para que se logre el objetivo que los stakeholders trazaron dentro de su plan de acción y que da como consecuencia el resultado de las utilidades proyectadas. Entonces, en eso se diferencia lo uno de lo otro, es decir, inversiones especulativas o de portafolio e inversiones extranjeras directas. Indistintamente que se trate de las unas o de las otras, bajo la normatividad colombiana, importante esto que les voy a señalar, bajo la normatividad colombiana se requiere hacer un registro de la inversión colombiana en el exterior. Se requiere hacer un registro de la inversión colombiana en el exterior. ¿Y por qué se requiere? Por varias razones, pero la primera de ellas es porque se cumple con la obligación legal de registrar la inversión. Si no se llegare a cumplir con esa inversión o con ese procedimiento para el registro de la inversión, nos exponemos a que la entidad reguladora y fiscalizadora en Colombia pueda sancionar al inversionista colombiano que no registró adecuadamente su inversión colombiana en el exterior. Y las sanciones, en este caso, pueden llegar a ser hasta del 200% del valor de la inversión. Entonces, es una sanción material que puede llegar inclusive a afectar la continuidad del negocio de cualquier sociedad. ¿Por qué otra razón es importante hacer el registro de una inversión colombiana en el exterior? Porque a partir del registro en debida forma, se apertura lo que se conoce como el canal cambiario. El canal cambiario. Y ese canal cambiario le va a permitir al inversionista colombiano tener lo que también se denominan derechos cambiarios. Y los derechos cambiarios involucran una serie de posibilidades, como cuáles. Primero, recibir las utilidades que se generen de la inversión colombiana en el exterior, porque tengo un canal abierto a través del cual puede haber un flujo de doble vía, de aquí, de Colombia hacia Estados Unidos para hacer la inversión, pero también de Estados Unidos hacia Colombia para recibir las utilidades. Si no tengo el registro de la inversión colombiana en el exterior en debida forma, no tengo un canal cambiario abierto y por ende no tendría el vehículo
a través del cual pueda surgir ese flujo de doble vía al que me estoy refiriendo. ¿Qué otros aspectos, mis apreciados amigos, se pueden derivar de los derechos cambiarios? Si yo quiero hacer un movimiento con mi inversión, porque puede que yo hoy haga la inversión en una compañía X o que compre una propiedad en el estado Y, pero mañana más tarde yo tengo interés en vender mi inversión. Entonces, si yo necesito hacer mi venta, la venta de la inversión que tengo en Estados Unidos, la forma en que lo debo hacer es a través del mercado regulado. Y para poder el adquirente de esa inversión que yo tengo registrada en Estados Unidos seguir con la cadena de registro de su inversión, yo previamente la tuve que haber registrado. Si no, no hay manera de que él la pueda registrar, a menos que haga un registro extemporáneo y se exponga a las sanciones que da lugar el hecho de que no registré oportunamente la inversión. Entonces, los movimientos que yo puedo hacer alrededor de las inversiones, entiéndase sustituciones de inversiones, entiéndase inclusive desinversiones, etcétera, etcétera, solamente las voy a poder hacer siempre y cuando en Colombia, hubiere previamente hecho el registro de la inversión colombiana en el exterior. Por esa razón, a mí realmente me da escozor cuando veo en internet, y me voy a apropiar de las palabras de Bonel y de Jairo, a los especialistas en redes diciendo que se pueden hacer inversiones a través de unos vehículos que están hoy en día en boga a partir de estas nuevas tecnologías disruptivas, que no estoy diciendo que no funcionen, claro que funcionan, incluso yo utilizo algunas de ellas, pero siempre y cuando se tenga la certeza de qué es lo que se está haciendo a través de esas nuevas herramientas tecnológicas. Porque si lo que yo estoy haciendo es una inversión, o lo que estoy haciendo es el pago de una importación, o lo que estoy haciendo es el reintegro de una exportación, pero no lo estoy haciendo a través de los procedimientos que están establecidos en la normatividad colombiana, vean, eso inmediatamente genera una contingencia para el inversionista o el empresario colombiano. Entonces, hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho cuidado de que estos cantos de sirenas no lleguen a que las personas se dejen guiar por ellas y simplemente tomen decisiones a la ligera. Solamente para concluir, les voy a poner un ejemplo. Si uno accede a plataformas multimonedas que hoy en día están disponibles para poder alimentar cuentas alrededor del mundo, y dicen que a través de esas billeteras multimonedas se van a tener, por ejemplo, dólares. Yo no estoy teniendo dólares en una entidad de esta naturaleza. Lo que yo estoy teniendo es un activo de alto riesgo que está indexado, puede ser al dólar. Y al estar indexado, entonces me pueden decir que el activo que me están dando, cada unidad de ese activo tiene una paridad en cuanto al valor con lo que puede ser la tasa representativa del mercado de cada dólar. Pero yo no es que tenga un dólar o que tenga 100 dólares o que tenga 1000 dólares. Entonces, ahí lo que se tiene que tener claro es que yo no estoy haciendo una inversión convencional, sino que estoy haciendo una inversión de alto riesgo, como puede ser una inversión en criptos, etcétera, 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 que es una zona gris que en la normatividad colombiana aún se tiene, y que a pesar de que la Superintendencia Financiera ha hecho aproximaciones con Sandbox, con areneros y demás para tratar de regular este mercado de criptos, aún no se tiene una autopista clara de cómo se debe llevar a cabo ese tipo de movimientos. ¿Se pueden hacer? Claro que sí. En todos los casos, no en todos los casos. Entonces, el gran mensaje con el que yo quiero cerrar para darle la palabra a José es: tengan muy presente que la norma colombiana no prohíbe que se tengan sociedades en el exterior, que se tengan cuentas en el exterior, que se tengan inversiones en el exterior y sus derivados. Lo que sí exige es que se tenga que hacer, primero que todo, una revelación de los diferentes activos que se tengan a nivel global, lo primero, y lo segundo, que en los casos en que dé lugar a que se deba tributar
sobre ese activo global que se tiene por parte del contribuyente se incorpore dentro de su haber al momento de presentar las declaraciones fiscales respectivas. Entonces, es un mundo que por supuesto hay que analizarlo paso a paso, step by step, no puede ser todo de un solo y por supuesto en un conversatorio de 2 horas no vamos a poder tener todas las respuestas, pero sí dejar los pincelazos para que ustedes se vayan con esa radiografía de lo que hay y de cómo pueden tener esa aproximación inicial al mercado americano y a sus diferentes instrumentos. Yo con esto cierro, José, y te doy la palabra a ti. Bueno, gracias, Erwin. Bueno, un poquito, redondeando un poquito lo que decía Erwin, Jairo, eh, pues finalmente todo lo que hagamos hay que incluirlo, ya sea que seamos una persona natural o una persona jurídica, tenemos que incluirlos en la contabilidad. Y la contabilidad existe en China, en Estados Unidos, en Taiwán, en Hong Kong. Dependiendo de la jurisdicción, hay que seguir unas normas prescritas. Entonces, si estamos en Colombia se rigen sobre las normas internacionales. Si estamos en la jurisdicción de Estados Unidos, serán los US GAAP. Y algunas empresas americanas manejan normas internacionales, no necesariamente los US GAAP. Entonces, dale hacia adelante, Fanny, por favor. Es un poquito las consideraciones que nosotros queremos transmitir desde RCM, es eso, que cualquier inversión que hagamos como personas naturales o como personas jurídicas, todo tiene que plasmarse en una contabilidad. Las normas contables existen y hay que seguir adelante sobre esas normas contables. Entonces, ¿qué ventajas pues, nos puede dar? Y un poco, pues ya nos ilustraron nuestros antecesores, es pues que indudablemente esto nos da nuevos accesos a nuevos mercados. El poder ir y traspasar la frontera nos va a dar acceso a nuevos mercados, a unas nuevas visiones de empresa, ya sea como persona jurídica o como persona natural. Seguramente vamos a tener es que una diversificación de ingresos, pues obviamente en la medida en que yo tenga unos recursos en Colombia, otros recursos en el exterior, pues estoy haciendo una diversificación de mis ingresos, lo cual le ayuda a las compañías o a las personas naturales, pues a afrontar algunas fluctuaciones cambiarias que tenemos hoy día en Colombia. Con todo lo que nos explicó Jairo y Bomel, seguramente vamos a tener acceso a capital, y muy bien lo explicaban ellos. Entonces, una posibilidad que se abre a través de una buena estructuración, que era lo que nos comentaban, y lo que quedó abierto, que ya sea para persona natural o jurídica, pues al final eso lo que da es un acceso a capital, y el capital es la parte más importante para poder financiar cualquier proyecto. Entonces, cualquier ayuda, cualquier colaboración que le puedan dar a una empresa o una persona jurídica para poder acceder hacia el capital, pues seguramente nos va a llevar a una expansión de nuestros servicios, de nuestros productos, de nuestra empresa, lo que tengamos. Dale, Fanny. Para nadie es un secreto que acercarnos a Estados Unidos, que es una economía de primer orden, pues obviamente nos va a dar nuevas habilidades, conocimientos de gestión, empresariales, finanzas, tecnología. Indudablemente los americanos pues nos llevan muchos kilómetros de ventaja y de alguna manera eso nos da un aprendizaje hacia nuestras compañías en Colombia, administrar el riesgo, poder tener buenos comportamientos organizacionales. Algo que me quedó en la cabeza, lo que comentaron Bommel y Jairo, pues el score, cada compañía o cada persona debemos tener en la cabeza que cada uno tiene un valor, un número, un score, y eso también nos ayuda a generar pues muchas habilidades de gerenciamiento. Mayor competitividad, indudablemente abrir los mercados pues va a generar una mayor competitividad, mejor competencia, prepararnos hacia todos los retos que tiene nuestro país y con miras a poder diversificar nuestras inversiones. Ya lo mencionó Erwin, pues hay unas consideraciones tributarias, ya sea que las inversiones las hagamos en instrumentos financieros, que tomemos instrumentos de cobertura, cualquier instrumento financiero, cualquier crédito que tengamos en moneda extranjera, también lo podemos hacer y lo podemos proteger a través de unas coberturas o lo que llaman los americanos el hedging account.
Y todas esas consideraciones tributarias, pues al final eso hay que ponerlo en una declaración y en una declaración de renta aquí en Colombia que sigue unos parámetros que más o menos lo estaba explicando Erwin y como bien lo explicó Jairo y Bommel, pues de alguna manera hay que también reflejarlo allá en las declaraciones de impuestos ante el IRS. Todo esto se enmarca también en unos temas de pues regulaciones y normatividad y pues para nadie es un secreto que pues tenemos que acompañarnos de los mejores asesores, de las mejores personas para poder hacer nuestras proyecciones porque nadie es el genio para poder llegar y decir esas me las sé yo todas. Así como yo le mencionaba a Jairo de Gómez, yo me enredo con la INC, con la LLC, que la IN, que la CORP, eso es un enredo en la cabeza y uno no sabe ni qué decirle a los clientes y a veces puede ser tan simple como eso. Oiga, no, ni siquiera es necesario crear una compañía. Vaya usted como persona natural, desarrolle su operación y luego con un simple cambio de nombre, pues se logran los objetivos. Dale, Fanny. Riesgos cambiarios y de mercado, como lo mencionaba, cada vez que hagamos una transacción de inversión, una transacción de deuda en moneda extranjera, pues hay forma de protegernos a través de unas coberturas de tasa, de hacer unos forward de tipos de cambio, los swaps, los collars, bueno, una cantidad de instrumentos financieros que hoy día el mercado también lo asiste. Y pues indudablemente, y por último, pues debemos contar con los mejores asesores para poder hacer todos los temas legales, financieros y tributarios, porque pues esto no es un tema fácil, tiene todo su ancho y su angosto, y como les digo, pues finalmente nosotros como asesores desde el punto de vista contable y financiero y de auditores, pues nuestra función también es velar que las cosas se hagan de acuerdo con la normatividad local o si estamos haciendo una auditoría para propósitos del exterior, con las normas que cada una de las jurisdicciones así lo requiera. Entonces, muy poquito y breve, tratando de resumir, esto era lo que les queríamos comentar. Entonces, creo, Erwin, que hay unas preguntitas ahí en el chat. Sí, sí, Fanny, no sé si nos ayuda con ellas. Yo aquí Fa- tengo una, mira, aquí hay una que dice que desde el punto de vista cambiario, ¿qué debemos tener presente en inversiones de casa o carro? Bueno, Cambiarias, casa o carro. No menciona si es a título personal o a título de una empresa. no, digamos que los aspectos que les comenté del registro de la inversión colombiana en el exterior se debe analizar. Hay ciertas inversiones en activos financieros que tienen un tratamiento diferenciador. Entonces, hay que entrar a revisar cada caso en particular. O sea, digamos que aquí el mensaje es, la generalidad es la que les mencionamos, pero desde luego que cada caso en específico hay que entrarlo a detallar porque sería irresponsable de nuestra parte tratar de dar una respuesta unificada que aplique para todos los diferentes temas. Bueno, aquí hay una pregunta que si una LLC, vea, si tienen el mismo enredo que tengo yo en mi cabeza. La LLC la consideran como si fuera una persona natural en Estados Unidos y el señor Jairo le responde, no, es un tipo de sociedad. Entonces, quizás Jairo ratifica el Sí, tema de qué significa una LLC. en los Estados Unidos hay varios tipos de sociedades. Una de ellas, perdón, es la LLC, que es una compañía limitada y en inglés se llama Limited Liability Company. Otra es el Inc. o el Corp, que es una corporación. Otras son partnerships, que son sociedades. Y hay medios un poco más informales como los joint ventures, que son ya documentación en los que se hacen negocios en común, co registrando el negocio en común. Hay muchas maneras de registrar una sociedad y hay varios nombres dentro de ellas y estas son un tipo de ellas. Sí, yo quisiera complementar la respuesta de Jairo con lo siguiente. Digamos que desde la perspectiva societaria se tendrá que mirar desde un ángulo que es el que por supuesto Jairo nos acaba de compartir. Desde la perspectiva fiscal hay que verlo desde otro ángulo, porque para efectos de la tributación,
existe lo que se denominan entidades transparentes, ¿sí? Y esas entidades transparentes hace que cuando se constituye bajo algunas formas que están establecidas en la normatividad fiscal de Estados Unidos, quien tendrá que tributar ante el IRS no va a ser la sociedad, sino va a ser el socio, ¿sí? Por eso se entiende que es una entidad transparente, porque en todo momento quien va a tributar es el accionista. Sin embargo, en esos temas no vamos a entrar ahora a particularizar o a dar detalles de ellos, pero sí, si es de interés del auditorio, podríamos inclusive armar una segunda sesión de esta temática que esté enfocada en algunos tips que puedan ser orientativos frente a cómo se puede llevar a cabo la planeación y la tributación de estructuras internacionales. Y con eso creo que podemos dar por bien servido el conversatorio, mis apreciados colegas. Sí, Erwin, yo creo que fue muy instructivo. Están pidiendo la segunda parte, efectivamente, en los comentarios del chat. Entonces, sí, colocaremos a disposición organizar una segunda parte, de pronto cuando estén en Barranquilla, ¿cierto? Que vengan y nos visiten, entonces podríamos organizar alguna actividad de forma presencial. Pero no, muchas gracias a todos, muchas gracias pues a nuestros invitados especiales que nos acompañaron y pues nos están dando esta información clave para aquellas personas que pues estén empezando la parte de internacionalización. Entonces creo que eso es todo por hoy. Que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias a todos de parte de Bonel y mía. Espero que les vaya muy bien y muchísimo, muchísimo éxito. Ya por medio de Anchan pueden contactarnos, por medio de Erwin, por medio de José, con muchísimo gusto aquí disponibles para darles cualquier contexto. Sí, claro, ahí les compartiremos los contactos también como para ver si de pronto tengan preguntas directo y los quieran contactar, estaremos enviando la información. Éxito, muchachos. Feliz fin de semana también. Bueno, Gracias Hasta a hasta luego. todos. luego, que estén Hasta muy bien, luego. muchas gracias.